tardes, bienvenidos, bienvenidas. Canal de Lord Guzmán, Castillo de Lord Guzmán y nueva reseña de Bright el Olvido. Los Perdonadores es el gremio del que toca hablar en el día de hoy. Llegamos prácticamente a la recta final de los gremios, aún quedan unos cuantos, ¿vale? Quedan unos cuantos bastante, pero ya estamos en la P, así que ya el alfabeto se nos empieza a acabar. Pero sí, aún quedan unos pocos. Calculo que sobre finales de mayo habremos terminado, un mes y pico. Todos los Brights luchan contra su sombra, pero unos pocos selectos, los Perdonadores, llevan la lucha más allá. Maestros del arcanos castigar estudian la sombra para aprender qué la mueve y alimenta y así poder debilitarla. Siguen un camino peligroso, ya que como Nietzsche nos recuerda, quien con monstruos lucha, cuida a su vez de convertirse en uno. Más de un perdonador ha sido un paso demasiado lejos y ha sucumbido a su propia sombra. Todos sus poderes para nada. Castigar no está definido por un método o práctica. Cada perdonador tiene su planteamiento a la hora de estudiar, enfrentarse y entorpecer a la sombra. Filosofía introspectiva, violencia e intimidación, autoflagelación, meditación, rituales, aprender textos, música o lógica inflexible. Quizás la táctica más conocida sea la dialéctica del diablo, una especie de diálogo, negociación, debate basado en la naturaleza de la propia sombra. Es este planteamiento individual, ese que puede afectar no solo a las artes que un perdonador escoja para poder aprender, sino a cómo se manifiestan, se presentan o funcionan. Un perdonador que castiga una sombra con vituperantes sermones trabaja de forma muy diferente que uno que somete al Bright a hordarías chamánicas de resistencia e inflige sufrimiento con duras técnicas de interrogatorio. Las marcas de este gremio están en sus manos. Los dedos de un perdonador tienen manchas negras por haber tocado o forcejeado con la sombra. Y conforme la experiencia y el poder del perdonador aumentan, estas manchas ascienden por sus dedos y sus brazos. Desde que se escindieron de los procuradores, gremio que veremos más adelante, el símbolo de los perdonadores ha sido una linterna de hierro. Cuando cuelga fuera de un edificio, la linterna anuncia los servicios de un perdonador. Cuando la porta consigo, ilumina los lugares más oscuros. Cada linterna es única. Del perdonador que la posee, ya que éste la crea como parte de su aprendizaje, o, más raramente, la obtiene de un maestro que le conoce muy bien. Pero la mayoría de los perdonadores prefieren los diseños tradicionales con adornos barrocos y macabros. La linterna de un perdonador
suele producir un brillo pálido y fantasmal, pero puede cambiar de color o de intensidad dependiendo del estado del humor o de la personalidad del mismo perdonador. El gremio, de acuerdo a su propia y debatida historia, tuvo un tiempo, hace mucho, en el que no existían los perdonadores. Los que existían eran los procuradores, o en su lugar, aquellos Bright cuyas prácticas llevarían un día a la fundación de ese gremio. Los primeros estudios de insinuación, el arcano que explota los deseos oscuros, inevitablemente llevaron a algunos Bright a sumergirse en las emociones oscuras que crean la sombra de un Bright. Explorar la sombra y lo que la impulsa se convirtió en el principal interés de estos protoperdonadores. Al final, de su trabajo surgieron nuevas artes que apuntaban a comprender y a combatir el lado oscuro de la psique de los Bright. A lo largo de los siglos refinaron estos poderes hasta que fue evidente que habían creado un arcanos separado de insinuación. Castigar. El trabajo de los protoperdonadores no se encontró con una aprobación universal. De hecho, muchos procuradores lo consideraban peligroso y potencialmente destructivo. Demasiados perdonadores tocaban la sombra demasiado profundamente y terminaban corrompidos por ella, convirtiéndose en una amenaza para cualquiera a su alrededor. Pero los nacientes perdonadores también proporcionaban valiosos servicios y para muchos de ellos la lucha contra la sombra alcanzó casi el nivel de cruzada religiosa. Al final, como todo en esta vida, las tensiones entre los procuradores llegaron a ser tan grandes, o eso dicen los perdonadores, que adoptaron la linterna de hierro como símbolo porque portar la luz contra la sombra era bueno, y así se decidieron de los procuradores para formar su propio gremio. Al principio, los demás Bright no sabían qué hacer con ellos. Muchos les veían como alguna clase de culto hereje. Pero castigar ayudaba a otros Bright, tanto que la sociedad estigia pronto aprendió a aceptar a los perdonadores dentro de sus propios términos. No pasó mucho antes de que la linterna de hierro colgase fuera de al menos un edificio en casi cada necrópolis, sin importar lo pequeña que ésta fuese. Cuando los gremios se rebelaron, los perdonadores se unieron, pero sin gran celo, más centrados como siempre en su misión de combatir la sombra. Realmente solo les preocupaba acabar con la opresión de la jerarquía contra los herejes de otra manera. Incluso cuando Caronte disgregó los gremios, hizo poco por castigar a los perdonadores. Sin sus esfuerzos, hace mucho que el olvido habría negado a Estigia completamente. Así que les permitió seguir con sus negocios de forma natural. Hasta el día de hoy, la jerarquía y sus legiones rara vez molestan a un perdonador, y las linternas de hierro permanecerán y permanecen a plena vista allá donde estos Brights moran. Pero la ancestral discordia entre perdonadores y procuradores continúa hoy día, y ninguno de los dos gremios parece interesado en resolver el problema. Aún así, con los procuradores considerados como peligrosos y terroríficos forajidos, y los perdonadores como miembros vitales de la sociedad de los sin reposo, está claro qué lado escoge la mayoría de los Brights. Las facciones de los perdonadores son unas cuantas,
ya que aunque los perdonadores más jóvenes suelen adoptar una perspectiva más psicológica del arcanos y las tradiciones de su gremio, muchos perdonadores permanecen sumidos en los términos de conceptos religiosos o cuasi místicos que han caracterizado su trabajo desde el árbol de los tiempos. Esto se extiende a los nombres y los roles de muchas de las facciones de este gremio. Por ejemplo, los cruzados, que adoptan la línea más dura, siempre ávidos de perseguir y combatir las sombras, y a menudo dispuestos a usar métodos extremos que hacen que incluso otros perdonadores duden de ellos. En cambio, los escribas, por otra parte, son más estudiosos. Combaten las sombras con conocimientos cuidadosamente aprendidos y sabios debates, y también mantienen los extensos registros y bibliotecas del gremio. Un punto intermedio serían los simonistas, que prefieren el nombre negociantes. Se centran en las posibilidades comerciales de castigar. Como su nombre indica, muchos en el gremio no los tienen en alta estima. Los confesores son maestros de la dialéctica del diablo y pueden averiguar, o avergonzar, mejor dicho, avergonzar a una sombra hasta que se arrepienta gracias a sus argumentos. Castigar, como ya he dicho, es el arcanos de este gremio. Tiene 5 niveles y cada nivel tiene 2 aceptaciones o 2 artes y un sistema con el que usamos castigar normalmente. El sistema de castigar, a menos que se indique lo contrario, la dificultad de cualquier arte de castigar en una sombra es la angustia permanente de esta o la fuerza de voluntad del Braid, lo que sea mayor. Los intentos fallidos de castigar son particularmente peligrosos para el Braid, cuya sombra esté confrontando el perdonador. Pueden conceder a esta una o más puntos de angustia temporal, hacerle más fácil controlar a un Braid en el futuro o potenciar de alguna forma el poder de la sombra a corto plazo. En el nivel 1 tendríamos 2 artes, como siempre, común y de iniciado, siendo la primera visión del alma y la segunda jugar con fuego. En visión del alma, el poder más fundamental de castigar es ver la sombra de otra alma y quizás incluso llegar a entenderla. Un perdonador no puede usar este arte en sí mismo, pero sí en los demás, para lo cual el sistema es muy sencillo. Hay que superar una tirada de percepción más castigar. Un perdonador puede sentir la sombra del objetivo cuanto más éxitos obtenga, más detalles aprende. Un éxito indica la angustia de la sombra en relación a la del perdonador, más débil aproximadamente igual o más fuerte, mientras que 5 éxitos o más puede revelar el arquetipo de la sombra, su principal espina y sus pasiones oscuras. En jugar con fuego, el otro nivel 1, un perdonador tiende a estudiar mucho su propia sombra y así aprende maneras de coaccionar su poder con menos riesgo para sí mismo. Por supuesto, menos riesgo no significa ningún riesgo. El sistema es el siguiente. Cada vez que el guía de la sombra ofrezca al jugador dados para ayudarle en una tarea, el Braid puede usar jugar con fuego para añadir, o si prefiere, sustraer dados. El jugador tira carisma más castigar a dificultad 6 y cada 2 éxitos permite al jugador añadir o sustraer un dado de este arte, sin coste de pasto. Si el jugador falla la tirada, el Braid gana un punto de angustia temporal. En este caso la sombra, ¿no? La que ganaría una angustia, pero bueno. Niveles 2. Común y de iniciado. Común, baluarte, de iniciado, catequismo.
En Baluarte, el conocimiento que el perdonador tiene de la sombra le permite protegerse a sí misma y a sus compañeros contra los efectos de un Maelstrom, para lo cual un Bright debe de pagar un punto de patos por nivel del Maelstrom. El jugador debe de realizar una tirada de carisma más castigar, dificultad igual al nivel del Maelstrom más 3. Si supera la tirada, Baluarte le protege a él y a cualquiera que toque él de la fuerza del Maelstrom y le oculta de los espectros cercanos. En la mayoría de casos esta ocultación funciona de manera automática. Si el narrador cree que un espectro tiene oportunidad de ver al perdonador, debe de darle un -1 de dificultad en cualquier tirada de sigilo a cualquier tirada enfrentada para ocultarse del espectro. Y haría falta otra tirada necesaria, ¿vale? Pero bueno. Sería más o menos esto, ¿vale? En cambio, catequismo es un arte distinta. Este arte, también conocida como secretos oscuros, interrogar e inquisición, permite a un perdonador aprender los secretos más ocultos de un Bright al estudiar e interrogar a su sombra. El poder del perdonador fuerza a la sombra a divulgar información fiable, pero solo un idiota confiaría en una sombra por completo. El sistema es el siguiente. El Bright gastará un punto de patos, ganará un punto temporal de angustia y también examinará de cerca a la sombra del Bright, requiriendo como mínimo un turno o posiblemente más. Luego, el jugador realiza una tirada de carisma más castigar, dificultad igual a la fuerza de voluntad del Bright objetivo. Por cada éxito obtenido, el perdonador puede hacer una pregunta a su sombra. El guía de la sombra del personaje debe de proporcionar una respuesta sincera, pero puede matizar la verdad, omitir detalles no cruciales o decir medias verdades. Cuanto más vaga o abierta a interpretación sea la cuestión, más margen tendrá la sombra para enturbiar el asunto. El Bright objetivo puede, si lo desea, permitir a su sombra hacer una tirada de angustia para resistir la tirada de catequismo. Después de todo, no todo el mundo quiere que se aireen sus trapos sucios, donde todo el mundo pueda verlo. Aunque esto hace que el Bright adquiera un punto temporal de angustia. Si la sombra controla al Bright, siempre elige resistirse, pero no adquiere el punto de angustia. Niveles 3. Tenemos purificar y el poder de la rosa negra. Bonito nombre tiene ese poder, teniendo en cuenta que la única aventura mía oficial que hay publicada se llama la rosa negra. Purificar es el común y podar la rosa negra sería el... No poder, podar sería de iniciado. Vale. En purificar, el perdonador concentra su poder en la sombra de otro Bright para debilitarla mediante una purificación, pero en el proceso lesionará al Bright. Distintos perdonadores usan distintos métodos para lograr esto. Los más comunes incluyen tortura física, reprimenda, insultos, sermones u otras discusiones, cantar, bailar y otras actuaciones, rituales ocultistas, cantos y oraciones religiosas. Todos ellos han demostrado ser efectivos, es simplemente un asunto del planteamiento personal que tenga el perdonador a la hora de usar purificar. Una vez que se usa este arte, el sistema es sencillo. El jugador debe de tirar carisma más castigar del perdonador. La dificultad es igual a la angustia permanente del objetivo. Este puede, gastar fuerza de voluntad para mejorar esta tirada. Cada éxito reduce la angustia temporal de la sombra en 1, pero también causa un nivel de corpus permanente al Bright objetivo. Es más, el perdonador ganará un punto temporal de angustia por cada uno que obtenga en la tirada de carisma más castigar. Cuidado con las pifias, que las carga el diablo.
Y en el mundo de tinieblas las pifias son jodidas, ¿eh? Un momentito. La costumbre de estar jugueteando siempre con algo en las manos para poderme concentrar. Si purificar reduce la angustia temporal de una sombra a 0, el brave objetivo gana un punto temporal de fuerza de voluntad y su sombra se queda en silencio y apática hasta que logre recuperar algo de angustia para alimentarse. ¿Es bueno o es malo? Porque si estamos hablando de que pierde corpus, chungo, ¿no? Es para planteárselo, ¿eh? Bueno, podar la rosa negra. Este poder es muy grande. Nah, estos poderes son cortitos de momento. Esta rara pero poderosa arte priva temporalmente a una sombra de una o más de sus potentes armas, sus espinas. El Bright gasta 2 puntos de pato para poder usar podar de la rosa negra. Y el jugador tira carisma más castigar, siendo la dificultad igual a la fuerza de voluntad del objetivo. Con cada éxito que la sombra, con cada éxito se consigue que la sombra pierda la capacidad de usar una de sus espinas durante un turno. El perdonador puede usar éxitos adicionales para extender la duración de este arte como se describe a continuación. Ejemplo: si el perdonador conoce 2 o más espinas de la sombra, ya sea porque las ha visto usarlas a través de visión del alma o algún medio similar, puede distribuir los turnos totales del efecto entre ellas como desee. También podría usar un éxito para extender la duración durante un turno. Por ejemplo, supongamos que tiene 4 éxitos y sabe que la sombra tiene roce corrupto y llamada sombría. Puede privar a la sombra de la capacidad de usar ambas espinas durante 2 turnos, o roce corrupto durante 3 turnos y llamada sombría durante 1. O cualquier otra combinación que a ella se le pase por la cabeza. Siempre que sean 4 turnos en total, que son los 4 éxitos que ha tenido. Si solo conoce una de las espinas de la sombra, ha de tener esa por objetivo. Y solo puede usar los éxitos adicionales para extender la duración, si lo desea, de esa en concreto. Si no conoce ninguna de las espinas de la sombra, el narrador determina cuál es la que se ve afectada y se verá afectada por los 4 éxitos. En el caso de que haya sacado 4 turnos, que es el ejemplo que estábamos hablando, ¿vale? Si son más éxitos, pues más turnos. Niveles 4. Fuera de aquí, para común. Y temblar de la sangre o temblar la sangre de iniciado. El primer nivel 4, el común, fuera de aquí, igual que un perdonador, puede usar su propia pureza para atacar a una sombra. También podría levantar un escudo contra espectros, impidiéndoles entrar en una zona o forzándolos a dejar un área que ocupen en ese momento. No tiene por qué saber que los espectros están presentes para afectarlo, pero por alguna razón, esta arte no funciona contra doppelgangers. En el sistema, diríamos que el perdonador definiría el área que desea proteger y posteriormente gastaría patos. El patos a gastar depende de la zona. Por uno se puede proteger una zona de hasta 75 metros cuadrados. Cada punto adicional doblaría ese tamaño. Una vez que tenemos definido eso, el jugador tira carisma más castigar a dificultad 7. La protección durará tantos turnos como éxitos obtenga. Cualquier espectro que ya esté en ella puede resistirse tirando angustia. Pero a menos que venza en una tirada enfrentada, se verá expulsado de la fuerza, a la fuerza de la zona afectada. Los espectros que no estén dentro de la zona no tendrán oportunidad alguna de resistirse y no podrán entrar en esa zona. Ningún espectro puede entrar en el área hasta que la protección termine o falle.
ni siquiera si uno o más espectros resistieron el efecto original y ya están dentro. Templar la sangre. Con esta arte, un perdonador puede debilitar o eliminar temporalmente las pasiones oscuras de una sombra, y así sofocar los efectos de la crueldad que arden en su corazón. El sistema es el siguiente. El Bright gasta un punto de patos. El jugador realiza la perceptiva tirada de carisma más castigar a dificultad 7. El jugador, o mejor dicho, el objetivo, puede resistirse tirando fuerza de voluntad. El número de éxitos indicará dos cosas. Primero, la duración del efecto en escena. Segundo, el número de puntos por los que el perdonador reducirá una o más de las pasiones oscuras de la sombra. Si el perdonador conoce una o más pasiones oscuras de la sombra, normalmente a través de visión del alma, puede escoger tener por objetivo esa pasión oscura en concreto, o puede permitir que el narrador determine las que se vean afectadas. Los eventos actuales de la crónica pueden afectar en esto. Por ejemplo, imaginemos que la sombra está enfocando actualmente una de sus pasiones oscuras. Es muy probable que sea esa la que se vea afectada y no otra que tenga más oculta, que no la esté usando. Si una de las pasiones oscuras de la sombra se reduce a 0 de esta forma, la sombra pierde un punto de temporal, un punto temporal de angustia. Si templar la sombra, templar la sangre, reduce todas ellas a 0, la sombra pierde un punto permanente de angustia, hasta un mínimo de un punto. Hasta un mínimo de un punto. Que no he entendido eso. No sé si es que se quedaría con un punto como mínimo de... Es decir, que no puede tener menos de un punto permanente de angustia. Me supongo, ¿eh? Ponte que tenga 3. Me lo invento, 3 puntos permanentes de angustia. Esta frase significa que como mínimo se tiene que quedar con uno, ¿no? No lo podemos dejar a 0. Me imagino, ¿eh? Vale, los niveles 5 son los últimos, son desafío y son purga, ¿vale? Desafío para común, purga para iniciado. En desafío, el culmen del oficio del perdonador le permite resistirse a los intentos de su sombra para hacerse con el control o ayudar a otros Bright a hacer lo mismo. El sistema es el siguiente. Cuando la sombra del perdonador trata de hacerse con el control, este puede combatirla gastando un punto de patos más un punto adicional por cada éxito en la tirada. El jugador tira carisma más castigar, dificultad igual a la angustia actual del perdonador. La sombra no puede resistirse. Cada éxito reduce su angustia temporal en 1. Aún así, si la tirada falla, obtiene un punto temporal de angustia. Este arte funciona igual cuando un perdonador la usa en otro Bright, pero cuesta un punto de fuerza de voluntad y la dificultad es la angustia permanente del Bright más 3. Por último tenemos el arte de purga, también conocida como reversión catártica. Concede a un Bright dominado por su sombra una oportunidad de recuperar el control, para lo cual el perdonador tiene que gastar 2 puntos de patos, tener por objetivo a un Bright que esté experimentando la catarsis y realizar una tirada de carisma más castigar dificultad igual a la fuerza de voluntad del objetivo. Si obtiene 1 o más éxitos, la sombra y su Bright deben realizar otra tirada de catarsis, lo que implica que la sombra ha de gastar otro punto temporal de angustia. Si no pudiese hacerlo, perdería automáticamente la tirada. El Bright recibiría un éxito adicional en esa tirada por cada 2 éxitos que el perdonador obtuviera en la tirada de purga. Si el Bright vence, retoma el control de sí mismo. Si la sombra lo hace, permanecerá como controladora del Bright, pero purga fortalecerá la psique del Bright afectado. Trátalo como si tuviera un punto de eidolon
o un punto adicional durante el resto de la sesión. A menos que el narrador determine lo contrario, un perdonador no puede usar este arte en sí mismo. Perdón, en sí mismo no. En el mismo Bright más de una vez por escena. ¿Vale? Ya estaría. Hasta aquí el vídeo. Estoy aquí cerrando el otro portátil antes de que sea más tarde. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Hemos terminado con este gremio. Y con este gremio llegamos ni más ni menos que a Semana Santa. Es mentira, ¿eh? Voy a bajar la música ya del todo. Ahí. Con este gremio ya llegamos a Semana Santa. ¿Cuál es el siguiente? Me imagino que serán sus primos, ¿no? Porque si hemos dicho que los perdonadores estaban enfrentados a otro gremio, pues seguramente será este, ¿no? Ah, no. No. Este gremio debe de ser, seguramente, debe de formar parte a lo mejor de las legiones o una cosa así. Porque no hay más con P. El siguiente son los titiriteros. Los titiriteros. Que es el que vendrá la siguiente semana. Justo el sábado santo tendréis a los titiriteros aquí, ¿vale? Y por último los trasgos. Bueno, por último. Luego vendrán los trasgos. Fin de semana del 26 de abril. Que es el fin de semana. Yo no estoy en Sevilla. Os lo dejaré grabado con un tiempo. Bueno, estoy en la provincia de Huelva. Pues tampoco es que esté en Cuenca. Pero que estoy de vacaciones para celebrar mi cumpleaños. Os lo dejaré grabado, ¿vale? En fin, pues quedan todavía. Quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quedan 6 después de este que acabo de grabar. Pero bueno, ya va quedando menos. Yo lo dejo aquí. Ha sido un placer, como siempre. Si os gusta el contenido, hacer like, compartir, suscribiros si no lo estáis y os apetece pues apoyar este canal. Y nos vemos en próximas historias del mismo. Dentro de poco tendréis más noticias mías, así que muchísimas gracias a todos por seguirme. Hasta la próxima. Adiós.